Buenos días, ¿cómo están? Qué alegría saludarles. Aquí su servidora Sami de González para predicarles la palabra de Dios. Hoy la comunidad cristiana Impacto desde la ciudad de Barranquilla les saluda, les regala bendición de lo alto y les dice a cada uno de los oyentes que les amamos con todo el corazón y que queremos ser la mano de Dios en este tiempo como instrumento de bendición para que los ojos sean abiertos, para que los oídos reciban el mensaje que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Hoy le pido al Rey que utilice mi vida una vez más para que pueda recibir lo que viene de lo alto para cada uno de nosotros en este domingo, el día del Señor. Vamos a poner este tiempo en las manos del Padre para que sea el Hijo a través de su amor intercediendo y el Espíritu Santo trayendo revelación. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por tu amor y misericordia, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque has sido bueno en gran manera y no se ha cortado tu mano para bendecirnos. Hoy te pido, mi Dios, que seas tú bendiciendo este tiempo, que traigas revelación a cada uno de mis hermanos y que ellos puedan escuchar tu voz de manera audible a través de esta palabra. Hoy has confrontado mi vida una vez más. Tu palabra es suficiente para llevarnos a ese nivel esperado, para llevarnos a ese nivel anhelado. Pero hoy, Padre Santo, yo te pido que abras nuestros ojos espirituales, que abras nuestros oídos, Señor, para que podamos escuchar, Señor, para que podamos entender, Señor, aquello que viene de ti. Hoy te entregamos nuestras familias, hoy te entregamos nuestras vidas, nuestros ministerios que son tuyos primeramente y que por amor y misericordia nos los has entregado como un privilegio de administración. Te entrego mi vida para que seas tú usándome. Te entrego, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hijos, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, Señor. Cada persona que nos escucha, Señor, en cualquier lugar del mundo. Y en esta hora te clamo, Señor, por misericordia para esta tu tierra. En el nombre de Jesús he orado hoy. Amén, amén y amén. Bueno, continuamos con nuestro proceso y hoy nuestra palabra tiene como título: sin conocimiento no hay vida. Y orándole al Señor y pidiéndole dirección para poder compartirles de lo que hoy Él quería revelarte a ti y a mí. El Señor traía a mi memoria el profeta Oseas y un versículo que muchos conocemos cuando comenzamos a escudriñar la escritura, la palabra de Dios. Y hemos escuchado muchas veces, los que tenemos años en el Evangelio, un versículo que rema muchas veces y es: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Anoche mi esposo recibió un video que les voy a poner ahora que impactó mi mente y mi oído, y el Señor confirmó la palabra. Yo venía orando, Señor, hemos repetido muchas veces en todos estos días el mismo mensaje. Hay una unidad a la hora de transmitir lo que Dios nos está hablando, y es que estamos en los últimos tiempos, que ha venido parte de juicio a las naciones, que nadie es ateo en medio de circunstancias difíciles, que es parte del proceso de Dios y que es parte de todas las profecías anunciadas, esto que estamos viviendo. Pero hoy quiero hablarles desde otra perspectiva. Hoy quiero hablarles desde la perspectiva de la ignorancia y de la ligereza al recibir el conocimiento. Escuchaba este video y miraba cuán ligeros somos al recibir una instrucción y una dirección para nuestra protección y para preservar nuestras vidas físicas, espirituales y emocionales. Los voy a dejar con el video y apenas terminemos con el video, arrancamos con nuestra palabra de hoy. Sí, ya muy mal el coronavirus. Yo creo que voy a salir más que antes, sinceramente. A mí particularmente me da igual, no sé, lo único que echo de menos es la cafetería. Quiero decir, al final va a salir miércoles, va a salir jueves, va a salir
viernes, o sea, lo que el bolsillo y el cuerpo les permite. Unas vacaciones así improvisadas que están bastante bien. Que no es un ébola, no están exagerando. No, se sale más de fiesta incluso. No, yo voy a seguir con mi vida normal, ahí todo bien. No lo tomaron en serio. Hoy España tiene más de 4.000 fallecidos y cerca de 60.000 contagiados. Superó a China, el país donde surgió el brote. Creyeron que la cuarentena eran vacaciones o que se trataba de una medida irrisoria, pero su ignorancia les costó caro. Junto a Italia, España es de los países con más altos contagios, y te explicaré por qué. Consideraron el toque de queda como una exageración, una medida que atentaba contra la libre circulación y en contra del trabajo. Pues muy bien, porque como no tuvimos vacaciones de Navidad, pues igual viene hasta bien que cierren las universidades para salir un poquito ahí de fiesta y esas cosas. Pero no tuvieron en cuenta algo importante, que un virus con crecimiento exponencial los acechaba. Esta misma falta de conciencia que tuvo España ocurre hoy en Colombia. Su población no ha considerado la seriedad de este virus. Muchos se pavonean todavía por las calles como si fueran inmunes, y te revelaré un dato importante. El virus que está en Colombia es el mismo que inició en China y que hoy está en España, Italia, Francia y otros países. La Organización Mundial de la Salud advirtió este martes que nadie está exento de contraer el nuevo coronavirus y padecer con severidad la neumonía que provoca. El COVID-19 te lleva a un estado crítico y podrías fallecer. No te creas inmune. Wuhan es la ciudad de China en la que todo comenzó. Hoy están libres del coronavirus porque aplicaron una estrategia que sirvió para combatirlo, sin contar con una vacuna: el aislamiento social. La ecuación es simple. Es un virus. Se transmite de persona a persona. Entonces hazte la pregunta: ¿cómo se corta la cadena? Te lo pondré más fácil. Te daré la respuesta: evitando el contacto con otros. Así no se esparce, no se propaga, no se contagia. Muchos salen por necesidad, más que entendible. Pero, ¿de qué te sirve tener dinero en tu bolsillo si estás enfermo y enfermas a tu familia? Es comprensible la exposición, por falta de un gobierno con garantías para su pueblo. Sin embargo, al virus no le importa la clase social o si unos tienen y otros no. Los infectará a todos. Ahora presta atención. Te revelaré el dato más importante. El COVID-19 es considerado un virus de crecimiento exponencial, ya lo dije. ¿Qué quiere decir? Que se esparce con rapidez. Para contagiar a 100.000 personas, el virus se tardó 67 días. Luego contagió a 200.000 en 11 días. Y pasó a 600.000 contagiados en tan solo 4 días. Sí, lo notas, ¿verdad? Pero espera, aún falta. Hablaré de Colombia. Está calculado que el pico de la infección del virus en el país se produzca entre el 15 y el 20 de abril. Es decir, en esa fecha el virus nos mostrará su máxima capacidad de agresión en Colombia. La bioestadística revela que si en Colombia se hacen las cosas lo peor posible, el 20 de abril podría haber más de 1 millón de personas contagiadas. Si las cosas no se hacen lo peor posible, pero sí mal, como hasta ahora lo estamos haciendo, para esa fecha Colombia tendrá aproximadamente 683.700 personas contagiadas. Y si se toman medidas drásticas, se logrará llegar al 20 de abril con 272.000 casos. Y si se hace lo mejor posible, se tendrá 42.000 infectados. O sea, que aún así, haciendo las cosas muy bien, en menos de 20 días pasaremos de 500 infectados como está hoy a 40.000. Esto en verdad no es un juego. Si al 13 de abril la exposición sigue, lo más seguro es que se incremente la medida de cuarentena como ocurrió en España e Italia. Se trata de la salud de toda una población, no de unos pocos. Hay que cuidarnos todos o enfermarnos todos. Lo mejor es quedarse en casa. Bueno, después de haber visto esto, vamos a estudiar la palabra y vamos a leer y vamos a ir al libro de Oseas 4, del 1 al 7. Quiero, antes de leer el pasaje, hablarles un poco de Oseas. Oseas fue el primer profeta de todos los profetas menores. Vivió en un tiempo de gran devastación en Israel y él fue escogido por Dios para demostrarle al pueblo y al día de hoy a nosotros cuánto Dios ama a su pueblo a pesar de su infidelidad. Tú y yo hemos sido
puestos en esta tierra como siervos de Dios para proclamar, para profetizar y para enseñarle a las naciones lo que está escrito en la palabra. Otra de las cosas que nos enseña Oseas es la capacidad de obedecer a pesar de sus circunstancias, a pesar de su linaje. El Señor le dice a Oseas que tome una mujer ramera y que la tome como esposa. Sabemos que por la condición de la ciudad y de la cultura, eso era una deshonra para el profeta Oseas, pero aún así decidió obedecer. Lo mismo vemos con María cuando decide aceptar el desafío de parte de Dios para ser la madre del Mesías, siendo virgen y esperando un bebé, estando desposada con José, no importándole lo que podría eso acarrearle porque ella confiaba en el Señor. Lo mismo pasó con el profeta Oseas. Vayamos a la palabra y leamos Oseas 4, del 1 al 7. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Palabra del Señor en esta mañana. Impresionante lo que nos dice la palabra de Dios mediante el profeta Oseas, gran varón de Dios. Y cuando habla del juicio que estaba teniendo el Señor en ese momento, no se aleja para nada de lo que estamos viviendo hoy como sus hijos. Y vemos con claridad cómo todo lo que estaban viviendo en ese momento es lo que estamos viviendo hoy como humanidad. Debemos tener cuidado. Y ahí estaba hablando a los que ejercían el proceso de sacerdocio, pero al día de hoy somos sacerdotes. Recuerden que en Primera de Pedro 2:9 dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Al final de la prédica vamos a volver a repasar este versículo que les acabo de decir, porque esa debe ser nuestra consigna. Y si tú y yo somos real sacerdocio y nación santa, no podemos en este momento jugar con lo que Dios nos enseña. Y hoy su servidora, esta mujer de Dios que está delante de ustedes hablándoles de la palabra, les puedo decir con toda autoridad, les estoy hablando al pueblo de Dios. Les estoy hablando al pueblo de Dios que cree que está haciendo lo correcto, pero que tenemos que ir a buscar ese conocimiento que lo hemos adquirido de manera superficial. Y Dios hoy nos está reprendiendo y nos está diciendo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y si bien sabemos que todas aquellas personas que son inconversas, que no han conocido al Señor, que no lo han aceptado en su corazón como Señor y Salvador, tienen tal vez la oportunidad o tienen como la justificación para actuar de esa manera, aunque eso no invalida las consecuencias de nuestro amado Señor. No es así para cada uno de nosotros, los siervos y los escogidos y los que tenemos al Señor en nuestro corazón. Entonces el mensaje de hoy era para ese pueblo de Israel, era para los sacerdotes. Él estaba hablándole que ellos estaban perdidos y que se habían alejado cada vez más de los principios y preceptos del Señor. Y les digo, casi todas estas naciones que están viviendo procesos difíciles, como España, Italia, han sido los primeros precursores. De ahí ha nacido gran parte de la enseñanza cristiana que hoy tenemos. Y ahora en este momento se está sumando Estados Unidos a este proceso de dolor.
la cual es una nación que representa a la comunidad cristiana mundial. Estamos orándole al Señor por esto. Sabemos que toda esta cultura oriental donde nació la pandemia es una comunidad idólatra, es una comunidad que durante muchísimos años ha negado la presencia de nuestro amado Mesías. También tenemos conocimiento que hay muchos misioneros y que ha habido muchos misioneros a lo largo de la historia con la pasión y en el corazón el pueblo de China y todas estas naciones orientales, y han ido allá a entregar su vida para que muchos conozcan el Evangelio. Han tenido procesos de avivamiento y sabemos en el nombre del Señor que ellos verán a un Dios vivo, a un Mesías vivificado en su nación, y que toda nación y todo ojo le verá, y en ese momento sabremos que estamos muy cerca de la segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Leemos al profeta Oseas en la palabra de Dios, nos damos cuenta que estaban viviendo un tiempo muy difícil. Y cuando lo leía yo decía, Dios mío, es el mismo tiempo que estaba viviendo Noé. Y voy a ir a Noé para que se den cuenta de la profundidad de lo que estaba pasando en el tiempo de Noé. Eso lo vemos en Génesis 6, del 5 al 8 y el versículo 17. Génesis 6, del 5 al 8 nos dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Sí, mis amores, le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Y vamos al pasaje 17. Y he aquí, yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Volvemos a ver dentro de esta dispensación de Noé cómo el Señor dice que le dolió en su corazón haber creado al hombre, porque se había apartado totalmente de él y continuamente pensaba en el mal. Es triste saber que el Señor nos creó con amor eterno, que nos diseñó de manera clara y perfecta conforme a su imagen y semejanza. Y el hombre siempre, por su ego y por su orgullo y por su naturaleza de pecado, se inclina hacia hacer el mal. Hoy el Señor nos dice de corazón, el Señor nos revela fuerte y claro: sin conocimiento no hay vida. Sin conocimiento no hay vida. Entonces, el mensaje de hoy de parte de Dios para cada uno de ustedes, a través de esta su sierva, a través de esta mujer que no ha hecho más que clamarle a Dios, es que tú y yo podamos aprender a conocer, a estudiar, a amar, a saber lo que Dios quiere revelarte a tu vida y a la mía, para que vivamos conforme al diseño perfecto del Padre, el cual nos ha creado. Y viendo todo esto, en este momento podemos decir: ¿qué hacer, Señor? Ya sabemos que estamos apartados, que estamos viviendo un tiempo de dolor en la tierra, pero ¿qué podemos hacer? Y la palabra de Dios da la instrucción correcta, la palabra de Dios da los pasos claros para llegar a vivir esa plenitud de creación como cuando nos creó en el paraíso, ¿verdad? En representación de Adán y Eva. Y lo primero que hay que hacer es arrepentirnos y buscar al Señor con un corazón humillado. No olviden que lo primero que hay que hacer es buscar al Señor con un corazón humillado delante de su presencia. Y para eso tenemos un soporte, ¿verdad?, bíblico contundente. La Biblia está llena de promesas para el que le busca con todo su corazón y se arrepiente. Hoy les puedo decir que Dios es un Dios de misericordia, que Dios es un Dios de amor, pero que también es un Dios de juicio. Él es ver
cómo en su santidad, es ver cómo en su naturaleza de que vivamos en santidad, siempre está viendo cómo es misericordioso con nosotros. Él siempre, a pesar de que no puede invalidar su naturaleza de juicio, su naturaleza de que vivamos en total santidad, siempre también en su naturaleza está el amor y está buscando cómo ayudarnos en medio de nuestras fallas, de nuestros errores, de nuestro pecado. Y eso me recuerda cuando somos papás, ¿verdad? Como somos papás y cuando vemos que nuestro hijo está haciendo lo incorrecto, cómo como papás sabemos que lo tenemos que disciplinar porque es para su bien, cómo sabemos que tenemos que llamarles la atención, que tenemos que exhortarlos a que hagan lo correcto, pero al mismo tiempo, ¿cómo estamos nosotros en nuestro corazón pidiéndole a Dios que lo que hagamos sea para edificación y que podamos a través de esa disciplina mostrarles su amor a nuestros hijos? Y si nosotros hacemos eso, ¿cuánto más el Padre de las Luces? ¿Cuánto más nuestro amado Señor? Y entonces nos vamos al Éxodo, cuando el Señor nos revela a través de Moisés los mandamientos. Vamos a Éxodo y la palabra de Dios es muy clara. Vamos a ir a Éxodo 20, del 5 al 6. Solamente les voy a leer ese pasaje y les voy a dar el sustento en 4 veces más de la palabra de Dios que habla exactamente lo mismo. Éxodo 20, del 5 al 6, y dice: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mis amores, el Señor la disciplina la da por unidades, pero la misericordia la da por millares. ¿Pueden ver el gran amor que tiene el Señor para nosotros? Visita la maldad de nuestros padres hasta la 3ª y 4ª generación. 3 y 4ª generación. O sea, sí debemos saber que hay una consecuencia hasta la 3ª y 4ª generación. O sea que estamos llamados a romper con esa maldición como sus hijos hoy, para que nuestras generaciones no hereden la iniquidad, no hereden la maldición. Pero miren cuando hacemos lo correcto. Eso que estamos haciendo como correcto al servirle a Él, al guardar sus mandamientos, lo van a heredar millares, millares. Eso también lo encontramos en Éxodo 34, 6 y 7. En Deuteronomio 5, 9 al 10. Y en Deuteronomio 7, del 9 al 10. Todas estas citas bíblicas que les estoy dando al final van a tener un documento y unas imágenes con toda la secuencia de las citas bíblicas para que ustedes puedan volver a recordar lo que el Señor hoy ha transmitido a tu corazón y a mi corazón. La segunda promesa que el Señor nos da en este primer punto de nuestro estudio de hoy, de qué hacer en medio de un momento como este, donde el pueblo de Dios y la humanidad entera se está separando del Padre. Y es Segunda de Crónicas 7:14. Es un pasaje que ha rodado por todas las redes y sabemos que es una promesa de las más contundentes que tenemos en la palabra de Dios. Y dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Qué belleza de promesa, pero qué gran compromiso y responsabilidad. Tenemos que humillar nuestro corazón. Tercera promesa está en Isaías 1:18. Es una de las promesas más bellas que tenemos para saber que es el Señor buscando reconciliarse con nosotros, buscando estar cerca de nosotros para que nosotros podamos llegar a su presencia, llegar con un corazón humillado y decirle: Padre, aquí estoy. Y está en Isaías 1:18 y dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¡Qué promesa tan hermosa!
Y vamos a la cuarta promesa en este primer punto, donde el Señor nos enseña que si nos humillamos delante de su presencia, Él perdonará nuestra maldad. Y está en Miqueas 7 del 18 al 19. Y dice: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Nuestro Dios los echará a lo profundo del mar. Nuestro Dios lo dice en su palabra, tú y yo debemos creerlo. Vamos a la quinta promesa dentro de este primer punto que nos invita a que nos humillemos delante del Señor, y es Amós 5:4. Y dice Jehová: buscadme y viviréis. Debemos buscar al Señor para poder vivir. Es lo que le está diciendo el Señor en este momento a la humanidad completa. Buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Vamos a las dos finales que nos van a llevar al siguiente punto. Y esas dos finales son 1 de Juan 1:9. Nuestra gran promesa, que es nuestro amado Jesús. Y dice, 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué más queremos? ¿Qué más promesas queremos para tomar decisiones? Y cerramos con la última promesa que hemos tomado en este primer punto, donde debemos tener claro que lo más importante es ir delante de la presencia de Dios con un corazón humillado, sabiendo que Él responderá de manera positiva a un corazón dispuesto a estar buscando su presencia y arrepentirse de todo proceso de maldad que haya en Él. Y es 2 de Corintios 5:17. Y dice, 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Mis amores, qué belleza saber que el Señor nos ama tanto, tanto, tanto. Saber que tenemos a un Dios de promesas, a un Dios de amor, a un Dios que se complace en perdonarnos, a un Dios que se complace al vernos con un corazón arrepentido. Qué belleza saber que tenemos a un Dios poderoso, a un Dios lleno de amor, a un Dios que nos ama por encima de cualquier circunstancia. Tenemos a un Dios que cumple sus promesas y que nos dio en su palabra y muchísimas promesas para que tú y yo podamos apropiarnos de ellas. Y en estos tiempos de crisis saber que si le buscamos con todo nuestro corazón, Él es fiel y justo para perdonarnos. Ahora vamos al segundo punto. Y es ser sabios. Y ese es el centro de nuestra prédica hoy. Es el centro de nuestra enseñanza. Y dice, buscar conocimiento. El segundo punto es ser sabios, buscar conocimientos. Proverbios está lleno de pasajes que nos exhortan a buscar el conocimiento de Dios. El primer pasaje lo encontramos en Proverbios 5:2. Son muchísimos los proverbios que nos enseñan a través de Salomón que la sabiduría es lo que nos da claridad para poder conocer al Señor. El primero que vamos a leer es Proverbios 5 del 1 al 2. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. El otro que vamos a leer es Proverbios 13:16. Dice, mas todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Y así como estos versículos, hay muchísimos en la palabra de Dios dentro del libro de Proverbios, que nos enseñan que el conocimiento es el que nos da la sabiduría para actuar conforme a los principios del Señor. ¿Y cuál es el mayor conocimiento que debemos tener? El de la palabra de Dios. Vamos al siguiente pasaje que nos enseña que el conocimiento nos da la bendición y la fortaleza para estar dentro de la cobertura de la protección de nuestro amado Señor. Y el siguiente versículo que les voy a enseñar está en Eclesiastés 7:12. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero.
mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Qué promesa y qué enseñanza tan profunda. Cuando tú y yo entendemos que, bien, ser inteligente y tener ciencia está muy bien. Tener dinero es un escudo. Pero la sabiduría excede a estos dos, porque la sabiduría es la que da vida a los que la tienen. Por eso el tema principal y el título de nuestra prédica de hoy es: sin conocimiento no hay vida. Vamos a cerrar este segundo punto con el pasaje de Malaquías 2, del 4 al 7. Malaquías 2, del 4 al 7 dice: y sabréis que yo os envié este mandamiento, para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Recuerden que Leví era el sacerdote, y de esa tribu vinieron todos los sacerdotes de Israel. Hoy tú y yo somos los sacerdotes de esta generación. Recuerden que el gran llamado de nosotros es predicar la palabra de Dios. Siempre que decidimos aceptar en nuestro corazón a Jesús como Señor y Salvador, nos constituimos en sacerdotes de su palabra y somos los encargados de ir llevando sus buenas nuevas de salvación y todos sus principios y preceptos alrededor de todo aquel que está cerca de nosotros y todo aquel que el Señor pone para que les ministremos, para que les enseñemos. Somos nosotros los encargados de llevar la palabra de Dios en esta generación a las naciones de la tierra. Entonces no podemos estar sentados en nuestras casas en este tiempo de confinamiento diciendo: tenemos un tiempo para estar descansando. No estamos de vacaciones. Simplemente nos estamos equiparando, nos estamos entrenando para poder trabajar, para poder predicar, para poder proclamar las buenas nuevas del Señor. Si tú y yo no estamos viviendo conforme a lo que la palabra de Dios dice, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enseñar? Y para eso es el tercer punto. Y el tercer punto nos dice: escuchar su voz y vivir como Él nos dice en su palabra. Vamos a hacer un repaso. Primer punto: arrepentirnos y buscar al Señor con un corazón humillado. Segundo punto: ser sabios, buscar conocimiento. Tercer punto: escuchar su voz y vivir como el Señor nos dice en su palabra. En Santiago 1, del 22 al 27, nos enseña que debemos ser no solamente oidores de la palabra de Dios, sino hacedores. En Santiago 1, 22 nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando el Señor nos dice que no podemos ser solamente oidores, sino hacedores, porque si hacemos eso nos estamos engañando a nosotros mismos, nos está enseñando es a que tenemos que asegurarnos de poner el pie donde ponemos nuestras palabras. Porque si nosotros somos maestros de la palabra de Dios, la primera señal que tiene que mostrarse en nuestras vidas es que somos hacedores de ella misma, que somos ejemplo. Hay un adagio o un refrán que se dice que el ejemplo no es una manera de influenciar, es la única manera de influenciar. Tú y yo, a través del ejemplo de la palabra de Dios, de vivir la palabra de Dios en nuestras vidas, es de la manera que mejor predicamos. Siempre les enseño a mis discípulos que tu espalda predique, que cuando nadie te vea, el solo tú haber pasado por ahí, las personas digan: ahí hay una persona que ama a Cristo, que su vida es olor fragante, que no tiene ni siquiera que hablar, porque sus actos hablan más fuerte. Hay una enseñanza que les decimos a los padres cuando los educamos en los talleres y escuela para papás, que dice que tus acciones no hablen más fuerte que tus palabras. Dicho de otra manera, lo que tú haces no me deja escuchar lo que tú dices. Tú y yo debemos ser
hacedores. Es mejor un cristiano que sabe 1 o 2 versículos y los aplica a uno que conoce toda la palabra y no aplica ninguna. El Señor en este tiempo le está diciendo a su pueblo, basta ya, basta ya. Basta de decir que le habla solo a los incrédulos en este tiempo. Estamos muchos diciendo, es que esto es un tiempo de juicio para los impíos, este es un tiempo de juicio para todo aquel que no conoce a Dios y que no le ha reconocido, y no. Es un tiempo donde Dios le está hablando a todo el mundo. En algún momento, en otra prédica, les dije que me aterraba de manera positiva el ver cómo Dios, una situación mundial, la utiliza como una herramienta personal para ministrarnos a cada uno de manera individual. Tú y yo estamos siendo llamados por parte de Dios a escuchar su voz en este momento. Volvemos a repetir, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy tenemos la claridad de que el Señor nos ama, pero quiere que como su pueblo, que como su equipo de sacerdocio, como su ejército, estemos preparados, estemos apercibidos, pero sobre todo estemos santificados y estemos profundizando en la palabra de Dios y su conocimiento. Vamos a ir a Romanos 2, del 17 al 24. Y miren lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a lo que estamos hablando en este tercer punto. Y dice, los judíos y la ley. En este tiempo, quienes representan a los judíos somos los que conocemos al Señor. El Señor se había manifestado a su pueblo y los judíos eran el pueblo escogido de Dios. Hoy tú y yo representamos al pueblo de Israel. Hoy tú y yo somos adoptados como sus hijos al recibir a Jesús como Señor nuestro, como Salvador de nuestras vidas. Y miren cómo nos exhorta la palabra de Dios. He aquí, tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Eso somos nosotros en el día de hoy. Nos gloriamos de que tenemos a Jesús como Señor y Salvador. Pero miren lo que dice la palabra. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, o sea, tú y yo, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? Dios, qué fuerte es lo que nos estás hablando hoy. ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Qué significa esto? ¿De qué nos sirve estar hablando de que creemos en Dios? ¿De qué nos sirve estar diciendo que amamos al Señor si tú y yo no estamos siendo los primeros que la cumplimos? En cualquier momento, cuando queremos algo que no está dentro de nuestras posibilidades, queremos adquirirlo a como dé lugar. Tú y yo debemos tener claridad a quién estamos representando, de quiénes somos y a quién servimos. Tú y yo estamos poniendo la otra mejilla cuando algo está pasando en nuestras vidas que nos duele. Vamos a pensar hoy, basta ya de juzgar, basta ya de pensar que esto es asunto de otros. Miremos la viga que hay en nuestro ojo y dejemos de estar viendo la paja en el de enfrente. Peor aún, no solamente juzgamos a los inconversos, sino que muchas veces nos ponemos a juzgar a nuestros hermanos. Más grave aún, a pastores, a personas que les sirven al Señor, a hombres y mujeres escogidos por el Señor para predicar su palabra. ¿Quién eres tú o quién soy yo para que juzguemos a un hombre o una mujer que le sirve al Señor? Dios me libre de poner la mano sobre el ungido de Jehová. Hoy tú y yo podemos decir con toda reverencia, Dios nos libre de poner la lengua sobre el ungido de Jehová.
Clamemos para que el Señor nos dé revelación y podamos ir a buscarle con un corazón humillado, para que podamos entender que en el conocimiento está el poder y la vida, y para que hoy, con toda claridad, para que hoy, con toda reverencia, podamos escuchar la voz de Dios y transformar nuestros corazones a una nueva dimensión espiritual. Para complementar lo que acabamos de leer en Romanos, hoy el Señor nos dice, y nos dice con voz clara y audible, en Lucas 12, 47 y 48, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hoy el Señor está hablando. Hoy el Señor habla fuerte y claro. Tú y yo somos los sacerdotes de esta generación. Tú y yo estamos llamados a grandes cosas y Dios nos ha entregado grandes ministerios. Dios nos ha entregado grandes promesas. Como nos ha entregado tanto, así también se nos exigirá. Quiero cerrar nuestro tiempo de enseñanza y de aprendizaje de parte de Dios con el cuarto punto y el final. Y es la gran promesa. Es el punto donde, después de haber cruzado toda la travesía, desde que sabemos que estamos en pecado, desde que sabemos cuál es nuestra realidad, cuál es nuestro estado inicial, el Señor nos dice que hay una ruta, ¿verdad? Primero reconocemos que estamos en pecado, que sabemos que hay que trabajar en el cambio, que sabemos que hay cosas por hacer. El primer punto es arrepentirnos y buscar al Señor con un corazón humillado. El segundo punto es saber que debemos buscar su conocimiento para ser sabios y tener vida. El tercer punto es entender que hay que escuchar su voz y vivir como Él nos dice en su palabra para poder llegar a ese estado final, y es la gran promesa, la promesa de los justos, porque el Señor siempre tiene su misericordia por millares. Vamos a ir a Oseas nuevamente, al capítulo 14, y vamos a leer del 1 al 9. Y nos dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, dice el Señor, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo iré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Primera gran promesa de parte de Dios a través del profeta Oseas: nuestro estado final será lleno de bendición. Tendremos promesas de ser prósperos, y no solamente prósperos materiales, sino prósperos espirituales, prósperos físicos, prósperos emocionales. Hombres y mujeres que entenderemos que a través del Señor es que viene la bendición, que no son nuestras manos, que es la mano poderosa de Jehová que ha puesto su bendición sobre nosotros. Qué gran promesa a través del profeta Oseas. La segunda promesa recibida, y para mí es la más importante, y es la promesa de salvación. Y la tenemos en el libro de Génesis. Miren esta belleza de lo que le pasó a Noé. ¿Se acuerdan que en el versículo 17 en Génesis, él nos decía que enviaría un diluvio? Miren la gran promesa cuando Noé obedeció y le dice:
Recordemos que dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y miren la gran promesa que tiene el Señor para ti y para mí en el día de hoy. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Qué más promesa queremos? Hoy, ¿cuál es nuestra arca? Díganme, hoy, ¿cuál es el arca de nuestra salvación? Quiero que allá en sus casas estén diciendo, Jesucristo es el arca de nuestra salvación. Y tenemos gran promesa de parte del Señor para nuestras vidas. Hoy es el día del Señor. Hoy es el día de nuestra salvación. Hoy es el día de entender que tú y yo no estamos aquí por casualidad. Y con este versículo cierro la gran promesa. Con este versículo podemos decir que estamos libres porque corrobora lo que dijo Noé en el Antiguo Testamento y lo podemos leer en el Nuevo Pacto, el pacto que selló nuestro amado Jesús con su sangre preciosa. Y está en Hechos 16:31 y nos dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Tú y tu casa, yo y mi casa, seremos salvos cuando tú y yo entendamos que Jesucristo es el arca de salvación, que Él es nuestro Señor y Salvador y es suficiente para llevarnos a ese nivel anhelado y es entrar libremente por el trono de la gracia para hallar salvación, descanso y liberación eterna. Hoy quiero cerrar nuestro tiempo de enseñanza dándole varias indicaciones que el Señor ha revelado en mi vida y que tienen que ver con todas estas noticias y que tienen que ver con todos estos acontecimientos que estamos viviendo en la humanidad, de mucho dolor, de mucha confrontación, pero sí hay demasiado dolor para nosotros, para los que nos rodean. Y la exhortación final es a decirte, no te quedes quieto en casa. Veía las noticias, ¿verdad? Y decía, hoy repuntó el virus en Italia. Cuando venía en descenso, volvía y repuntaba. Y decía, Señor, ¿qué más nos quieres enseñar? ¿Qué más les quieres enseñar a tu pueblo, a tu humanidad? Hay que seguir orando. El repunte lo que nos está diciendo es, no se duerman. El que esté firme, mire que no caiga. No se confíen. El enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y eso me alarmaba aún más cuando me daba cuenta que en nuestro país una de las máquinas con las cuales evaluaban y valoraban el coronavirus apareció que estaba dañada. Y yo decía, Dios, no conocemos a nuestro enemigo. Y el entender que no conocemos a nuestro enemigo, pero que tenemos un Dios más poderoso que cualquier enemigo, nos tiene que dar paz. Debemos trabajar en cautela, caminar en cautela, en obediencia, pero en paz. Lo segundo que nos enseña el Señor en este tiempo es que debemos pensar qué vamos a hacer cuando esto termine, qué planes tenemos para cuando volvamos a salir. Y cuando volvamos a salir no vamos a poder salir otra vez como veníamos, no somos iguales después de este proceso. Estamos viviendo tiempos históricos, no somos iguales, no podemos salir iguales. Estamos viviendo un momento que la humanidad recordará por siempre y tú y yo somos parte de ese tiempo. ¿Qué van a decir de ti? No, nunca se dijo nada. ¿Qué va a decir el Señor en los cielos? Fuiste parte del ejército en este tiempo de crisis al cual te llamé para que actuaras y te quedaste dormido porque creías que estabas en vacaciones. No, es el tiempo de Dios para mirar lo que Él ha puesto en nuestro corazón y en nuestras vidas. ¿Cuál es nuestro esfuerzo diario? ¿Qué estamos haciendo diariamente para acostarnos diciendo misión cumplida? Estoy cansado o cansada, Señor, pero porque te serví hoy un día más. Porque afuera, mis amores, están los médicos, los que barren, los que atienden en el supermercado exponiendo sus vidas. Están personas que han decidido ser valientes y tú y yo que estamos en casa debemos ser valientes de oración, valientes de proyectos, valientes de acciones que nos permitan reflejar a Cristo vivo para que muchos a través de nuestras vidas conozcan al Señor y tengan salvación. Que no importa si el Señor mañana nos llama a su presencia, tú y yo hayamos hecho hasta lo último que teníamos que hacer de acuerdo a nuestro llamado y propósito.
como les decía antes, no acusación, no juicio, ¿verdad? Más amor, más misericordia, más pasión por el que está sufriendo, más decirle: Señor, ten misericordia. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La oración del justo puede mucho. Si somos justos, el Señor es fiel para protegernos, y eso lo dice su palabra, y esas son sus promesas, como veíamos anteriormente. Debemos estar atentos a hacer lo correcto, y que este tiempo sea un tiempo de victoria, sea un tiempo donde podamos decir: nuestro Jesús es el arca de salvación de este tiempo. Me puedo imaginar cómo este pueblo de Dios se burlaba de Noé cuando Noé estaba construyendo el arca. Y cuando yo veía este video que les mostré al principio, podía ver claramente al mismo pueblo en otra generación, burlándose del inminente peligro. Y Noé tal vez había sido obediente y era tildado de loco, era tildado de bobo, y era tildado de que creía en bobadas porque nunca había llovido. Pero Noé le creyó al Señor. Tú y yo debemos creerle al Señor. Y en este tiempo debemos hacer lo que Dios dice en su palabra. Debemos ser obedientes, debemos ser cautelosos, debemos estar trabajando desde casa. Y si el Señor nos llamara a hacer alguna labor afuera, que sea con un propósito eterno y cubiertos con la sangre del Cordero. Mis amores, quiero cerrar este tiempo haciendo una oración en la cual, si tú hoy que estás viéndome, nunca has recibido antes a Jesús en el corazón como Señor y Salvador, nunca antes has declarado con total conciencia que Jesús es tu Señor y tu Salvador, hoy es el día para hacerlo. Hoy es el día para decir: Señor, yo quiero reafirmar mi oración de fe. Yo quiero reafirmar mi compromiso a aceptarte en mi corazón como Señor y Salvador. Haz conmigo esta oración y cerraremos inmediatamente con la oración final, diciéndoles: les amamos. En esta comunidad estamos levantados para servirte, para honrar al Señor a través de nuestro servicio hacia ti, porque a la final lo que Dios quiere es que amemos a sus ovejas, que apacentemos su pueblo y que podamos ministrar de su amor a cada ser humano que está alrededor de nosotros. Hoy, Señor Jesús, reconozco que estoy alejado de ti. Padre Santo, reconozco que soy pecador. Reconozco que he pecado contra ti, contra tu palabra. Y hoy te pido, oh Jesús, que entres a mi corazón como Señor y Salvador y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo en mi corazón para que seas el Señor de mi vida y te pido, por favor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús, por darme vida eterna y por venir a morir en la cruz por mí y derramar tu sangre poderosa para lavar mi pecado y mi iniquidad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, en esta mañana por tu amor y tu fidelidad. Gracias porque has hablado directamente a nuestro corazón y nos has enseñado que en ti somos más que vencedores. Nos has dado la claridad de saber que tenemos promesas claras, Señor, para poder asirnos de ellas. Saber que en ti, Señor, hay esperanza de vida eterna. Hoy, mi Rey, te pido que hagas verdad todo lo que he aprendido en mi corazón y que tu revelación sea inminente en mi vida y que no solamente sea oidor, sino hacedor de tu palabra. Te entrego la vida, Señor, de cada persona que ha estado en este lugar. Te entrego, Señor, sus familias. Te entrego, Señor, a todos nuestros países que sufren y te pido por el amor de Dios que seas tú, Señor, derramándote en misericordia en cada uno de ellos. Te pido ahora, Señor, que tengas misericordia en nuestra tierra, Colombia, que seas tú trayendo sanidad en todo tiempo y que podamos estar derramados en tu presencia, humillando nuestro corazón y nuestro rostro a ti, para que podamos ver tu salvación pronta en esta, tu nación. Gracias, Señor, por esta mañana y en tu nombre poderoso decimos amén, amén y amén. Un aplauso al Rey, le damos toda la gloria y honra. Que tengan una semana llena
de la bendición del Padre. En el nombre de Jesús. Amén.